están? Que el Señor Jesús les bendiga. Un placer saludarles una vez más en esta nueva semana que el Señor nos ha concedido. Quisiera dar gracias a Dios por esta oportunidad que me permite poder estar una vez más frente a esta cámara y poder entregar una porción de la palabra. Primeramente vamos a agradecer al Señor, le vamos a pedir dirección. Padre, en esta hora te agradecemos por esta bendición que tú nos permites poder estar frente, Señor mío, a esta cámara y poder entregar un mensaje de tu palabra a cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, que se conecta a nuestras transmisiones y pueda oír un mensaje. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le doy la bienvenida a todos a este espacio a la luz de la palabra a través de Jesús, puerta de escape. A la luz de la palabra queremos examinar en esta hora algo que hemos estado hablando durante esta última semana. Esta es la cuarta parte y final del mensaje que hemos titulado El Evangelio de hoy. Y hemos pasado por distintas etapas. Partimos mostrando una radiografía del Evangelio de hoy, cómo se está viviendo, cómo se está haciendo cristianismo o evangelismo en este tiempo. Y bueno, y también hemos examinado a la luz de la palabra qué es lo que Dios quiere, qué es lo que la Biblia dice que debemos estar haciendo. Entonces voy a leer primeramente los textos allá en el libro, en segunda de Timoteo capítulo 3, de los versos 14 en adelante, y luego segunda de Timoteo 4, del verso 1. Dice así la palabra del Señor y la leo en el nombre de Jesús. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén y amén. En el capítulo anterior que estuvimos subiendo a las redes sociales la semana recién pasada, estuvimos viendo el por qué la Biblia, la palabra de Dios, es tan importante. Y dijimos precisamente que la Biblia, la palabra de Dios, era inspirada por Dios. Esto significa soplada por Dios, salió de Dios, es su palabra. Fue soplada, fue inspirada por Dios. Y dice la Biblia que ni una jota ni una tilde pasará o dejará de cumplirse. Dios va a cumplir incluso esas cosas tan pequeñas como una jota o como una tilde, se van a cumplir de su palabra. Hoy veremos la responsabilidad de los predicadores, de nosotros, los que divulgamos el mensaje, al ser portador de algo tan valioso que no pasa de tiempo. Su palabra es la que nos santifica. Es tan valiosa la palabra y los que la portamos, los que la llevamos, debemos tener tanto cuidado al transmitirla, que es de tanto cuidado que dice que nos santifica. La palabra dice la Biblia que es espada de dos filos. Es de tanto cuidado que esa espada de dos filos corta hacia allá y corta también hacia acá. Entonces debemos llevarla con cuidado. También es porque la Biblia dice que es el pan que desciende del cielo. Es la lámpara a nuestros pies. Tan importante la palabra del Señor porque viene de Dios, fue soplada por Dios
y es útil, dice la Escritura, para muchas cosas. Entonces, Pablo usa aquí, en este anuncio que le hace a Timoteo, usa la palabra que prediques. Le está advirtiendo en el capítulo 4, verso 2, le dice que prediques la palabra. Significa que la anuncies. Entonces, la palabra del Señor, ese tesoro tan importante, tan valioso que nos ha quedado, Él le está diciendo, Timoteo, predícala, o sea, anúnciala. Que prediques significa anunciar, predicar significa anunciar a alta voz como un heraldo. Y me llamó la atención la palabra heraldo, y mira lo que significa. Heraldo quiere decir alguien que se envía por delante de un rey, o es un mensajero del rey, es un vocero del rey, y la misión que éste tenía era anunciar de parte del rey, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, lo que el rey le decía que dijese. Él debía comunicar sin quitarle ni añadirle nada al mensaje. Su obligación, la obligación del heraldo, del que divulgaba, del que llevaba el mensaje, del que anunciaba, era no quitarle ni añadirle, era comunicar con fidelidad la palabra que el rey había dicho. Estamos viendo en el Evangelio de hoy, a la luz de la palabra, la responsabilidad que tenemos los portadores de la palabra, los que la predicamos, los que la hablamos, los que hablamos de ella estando en la casa, andando en el camino, estando en la fila del supermercado, donde quiera que sea, los que somos portadores de este mensaje. Debemos tener tal cuidado porque el mensaje es tan importante porque viene de la boca de Dios. Es una palabra que viene de Dios, fue soplada, fue inspirada por Dios. Y el cuidado que debemos tener en entregarla, porque somos heraldos de Dios. Y un heraldo era alguien que el rey mandaba delante de él que fuese anunciando o enviaba un mensaje a través del heraldo. Y el heraldo, la responsabilidad era entregar el mensaje tal cual el rey lo había dicho, con las mismas palabras, no poniendo, no quitando ni una tilde ni una jota. Y eso es precisamente lo que Pablo le está encargando a Timoteo aquí en el capítulo 4, versos 1 y 2. Ese mensaje debía ser recibido, obedecido por los que lo recibían como si fuese la misma voz del rey. Porque el heraldo no hablaba por su propia cuenta. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has recibido es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Es la palabra de Dios. Y debes anunciarla sin ponerle ni quitarle. Segunda de Timoteo 4:1 y 2. Pablo le está advirtiendo que no será ni una corporación que le pedirá cuenta de esa responsabilidad de predicar, sino que será Dios mismo quien juzgará a los vivos y a los muertos. Capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, en aquel día. O sea, te estoy haciendo este encargo porque no voy a ser yo el que te va a llamar la atención, el que te va a preguntar qué fue lo que predicaste, o si predicaste o no predicaste. No va a ser la corporación que te va a pedir cuenta, sino que es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, será el que te va a pedir cuenta. Dice en el verso 1 del capítulo 4, y el siguiente verso dice, ¿qué es lo que le está encargando? Que prediques la palabra. Entonces, mis amados y queridos hermanos, quiero recordarles que cada vez que subimos a un púlpito, ocupamos una plataforma para predicar, la única evaluación que cuenta no es la de los hermanos. No es la de los hermanos que al final de cada culto se acercan amablemente muchas veces y nos dicen, qué bueno estuvo el mensaje, pastor,
qué gran verdad usted nos predicó. No serán ellos los que evalúen lo que predicamos, sino que será Dios. Dios será el que va a pedirnos cuenta por lo que hemos predicado. Por eso cada vez que tomamos una plataforma debemos tener el cuidado de predicar la palabra de Dios. Hay un texto que todo predicador debería tener con letras grandes en el lugar donde estudia la palabra de Dios. Me pareció muy importante poder mencionarlo. Lo voy a leer porque creo que es muy valioso poder decirlo. Este texto que voy a mencionar es un texto muy importante y está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 17, en el capítulo 2, verso 17, perdón. Dice así, fíjate, este texto, todos los que predicamos, debiésemos tenerlo con letras grandes, enfrente de cada lugar donde preparamos los mensajes, donde estamos escribiendo, donde estamos estudiando. Este texto, ¿por qué es importante? Mire lo que dice. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medran aquí significa lucran. No somos como muchos que lucran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio de Dios? La palabra de Dios. Lo que estamos haciendo es divulgando un mensaje que salió de la boca de Dios. Y nuestra responsabilidad es entregarlo con fidelidad. No poniendo ni quitando. Ni por conveniencia, ni por ganancia, ni por nada. Dice, nosotros, dice, pues no somos como los que lucran falsificando la palabra de Dios. La palabra lucrar es ganancia deshonesta. Es una ganancia y muchas veces no tiene que ver con dinero, sino muchas veces tiene que ver con gente. Para ganar gente, para atraer gente, entonces, ¿qué hacemos? Falsificamos la palabra. No olvide que una verdad a medias es una mentira al final. Si usted no es capaz de predicarle a la gente la verdad, entonces usted le está predicando una mentira. Si usted le dice una verdad a medias y no le lee el texto completo a la gente, entonces usted está predicando falsamente. Y está haciendo aquí lo que dice, que muchos falsifican la palabra de Dios. Entonces nosotros, dice, no somos como esos que lucran, que tienen ganancia deshonesta falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. O sea, tú y yo tenemos que predicar como de parte de Dios, o sea, que viene de Dios la palabra, pero además delante de Dios. Esto es súper importante porque no tan solo de parte de Dios, sino que también delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mira este ejemplo. Imagínate que, esto lo escuché de un pastor y me gustó mucho. Imagínate que tú vas a un auditorio, a un culto, a un servicio, y de repente el orador, el predicador que está ahí delante, comienza a mencionarte a ti. Comienza a hacer alusión a ciertas cosas que tú dijiste, pero transgiversando algunos términos y cambiando el sentido de lo que tú dijiste. ¿Cómo te sentirías tú si escuchas eso? Si escuchas a alguien hablando lo que tú dijiste, pero transgiversándola, no diciéndola correctamente, obviamente que te sentirías mal. Yo me sentiría mal. Pero imaginemos ahora que somos nosotros los predicadores, que somos nosotros los que estamos ahí en el púlpito, en la plataforma. Y el que está sentado ahí en la congregación es el mismo Dios. Y está tomando apunte de lo que tú estás diciendo. Tú estás hablando de Él. Pero si no estás hablando con fidelidad, como dice la Biblia, si no estás llevando el mensaje de Dios fielmente como un heraldo que repite exactamente lo que Dios dijo,
Que a veces nos paramos y decimos, Dios dijo algo que no dijo. Eso es muy riesgoso. Muy riesgoso, porque Dios dice, ni una coma, ni una tilde pasará de lo que yo dije, no de lo que nosotros digamos. Entonces es muy complejo pararse a decir a lo que Dios dijo cuando Él no lo dijo. Entonces imagínate qué siente Dios cuando te escucha a ti y a mí, que estamos diciendo cosas que Él no dijo. Que estamos quitándole a la Escritura cosas que Él dijo y nosotros no las queremos decir para no herir a nadie, para que no se nos vaya la gente o para ganar más gente. No le estamos diciendo lo que Dios dijo. Entonces tenemos que ser heraldos de Dios. Repetir la palabra, aunque sea dura. Los apóstoles dijeron un día, Señor, dura es tu palabra. Pero hoy día tenemos un montón de predicadores que están ablandando la palabra, que la están arreglando, que le están poniendo. La palabra es pan del cielo, es pan de Dios, es el alimento. Y tenemos que entregarlo tal cual, no poniéndole un poquito de mermelada, no poniéndole un poquitito de dulzor, no cambiándole su sentido para que la gente lo reciba mejor. No, heraldos de Dios, que repetimos exactamente lo que el rey ordenó, lo que el rey dijo. Es como estar oyendo la voz del rey. Entonces imagínate tú y yo cada domingo en la mañana hablando en la iglesia, predicando a través de las redes sociales y no estamos diciendo lo que la Biblia realmente dice para no molestar a la gente o para conquistar a una nueva generación que no quiere saber de Dios, una nueva generación que no quiere seguir reglas. Estamos frente a una generación que no le gustan las reglas, que quiere vivir a tontas y a locas. No, Dios es un Dios que tiene reglas, leyes, mandamientos, estatutos. Entonces, necesitamos predicar el mensaje tal cual. El evangelio de hoy debe ser predicado tal cual como en la Biblia está. Jesucristo un día le predicó a una multitud y le dijo, ustedes me están siguiendo no por salvación, sino por panes y peces. Y a partir de ese momento se devolvieron montones, miles se devolvieron. Pedro le dijo, Señor, la gente se está devolviendo. Bueno, el Señor le dijo, ¿ustedes también se quieren devolver? Pedro tiene la respuesta y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Eso es lo que necesita esta sociedad y esta generación. Necesita palabra de Dios. No necesita palabra arreglada, ni adulterada, ni ablandada para que la puedan masticar y recibir. Entonces, después de haber imaginado eso que decíamos recién, que Dios está ahí, escuchando lo que tú predicas cada domingo. ¿Qué estará diciendo Dios cuando te escucha decir cosas que no son las que Él dijo? Que Dios tenga misericordia de nosotros los predicadores. Ahora, cuando estemos ante Dios un día, tú sabes que tenemos que llegar delante de Dios un día. Eso es así, eso así será. No hay ninguna forma de escapar a eso. Un día estaremos delante del Señor y vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Cuando estemos ante el Señor un día, no seremos evaluados por la cantidad de mensajes que subimos a YouTube. No seremos evaluados por la cantidad de gente que trajimos a la iglesia. No seremos evaluados por el tamaño de nuestras congregaciones, sino que dice 1 Corintios capítulo 4. Mira cómo lo menciona aquí la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 4. Y el versículo 1 y 2 dice, así que tengamos los hombres por servidores de Cristo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. La gente así tiene que vernos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, verso 2. Se requiere de los administradores. La gente nos debe tener como administradores de las cosas de Dios, de los misterios de Dios. Ahora, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Delante de quién? Fiel delante de Dios, no delante de la congregación, no delante de los hombres, no delante de la generación, sino que tenemos que ser hallados fiel delante del Señor.
Es importante que al predicar esta palabra lo hagamos con fidelidad, no quitando ni poniendo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Mira cómo lo dice aquí la palabra del Señor. Qué importante es este texto. Capítulo 2, versículo 15. Dice así: que cada uno sea hallado fiel. Así dice el verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Segunda de Timoteo, voy a buscar aquí Timoteo, no estoy leyendo Corintios, pero vamos a ir a Timoteo de inmediato para que este texto nos quede en nuestro corazón. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Mira cómo lo dice aquí la palabra del Señor. Exactamente lo que te mencionaba recién. Dice que cada uno sea hallado fiel. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios. No procures presentarte aprobado delante de la gente. No trates que la gente te apruebe. Lo importante es que Dios te apruebe. Eso es el evangelio que debemos estar predicando hoy. El evangelio de hoy no debe ser un evangelio que apruebe la gente. Tiene que ser la palabra de Dios sin adulterar, que la apruebe Él. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que el Señor nos ayude. No debemos preocuparnos o procurar presentarnos ante los hombres y ante la iglesia aprobados, sino ante Dios. ¿Y quién es el obrero que no tiene de qué avergonzarse? Lo dice el texto. Aquel que usa bien la palabra de verdad. El evangelio de hoy. ¿Por qué es tan importante que el evangelio de hoy sea predicado, divulgado, anunciado de la manera correcta? Porque no es la palabra tuya ni mía. No es la palabra de una corporación. No son los criterios del pastor. Es la palabra que salió de Dios, que fue inspirada, que fue soplada por Dios. Por eso que es tan valiosa. Y nuestra responsabilidad como ministros o como personas que llevamos el mensaje es entregarla tal cual como el Señor la dijo, sin ponerle ni quitarle. No somos evaluados por la gente, ni por la iglesia, ni por la sociedad, ni por la generación. Somos evaluados por Dios. Por eso dice, procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado. ¿Quién es el obrero que se presenta a Dios aprobado? Aquel que traza bien la palabra de verdad. Sigamos predicando el evangelio, pero el evangelio correcto. No le quitemos ni le pongamos, porque nos vamos a meter con el que dijo la palabra, con el que nos está mirando cada domingo cuando predicamos o cada vez que estamos en una plataforma. El evangelio de hoy sigue siendo el evangelio del poderoso que dijo Pablo en Romanos 1. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué diría Pablo si estuviese hoy en medio de nosotros? Tal vez, sí, Pablo diría, me avergüenzo del evangelio que muchos están predicando hoy. Un evangelio que no se parece en nada al evangelio que predicó Pedro, que predicó Juan, que predicó Pablo, que predicó Jesucristo, y que murieron por predicar ese evangelio. Dios nos ayude. Dios tenga favor y misericordia de nosotros y reaccionemos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor Jesús les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros y escuchar nuestros mensajes a través de este espacio a la luz de la palabra. Pronto regresaremos con otra miniserie a la luz de la palabra. Muchas bendiciones.